El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza la importancia fundamental del Espíritu Santo en la vida cristiana. En Romanos capítulo 8, expone profundamente la obra del Espíritu, afirmando que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta revelación es crucial, pues establece el vínculo íntimo entre los creyentes y lo divino, mostrando que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. El Espíritu Santo no es solo un consolador o una ayuda. Él habita en cada creyente, guiando, enseñando y ofreciendo consuelo ante los desafíos de la vida. Es esta presencia constante la que permite que los cristianos realmente experimenten la transformación y la renovación prometidas por Cristo. Pablo también abordó los desafíos que la Iglesia enfrentaba en el primer siglo, en un mundo repleto de falsedades y divisiones. Los cristianos de Corinto, por ejemplo, estaban inmersos en conflictos y cuestiones de identidad que amenazaban su unidad. En la primera carta a los Corintios, exhortó a los miembros a reconocer el papel vital del Espíritu Santo en sus vidas, animándolos a buscar la edificación colectiva a través de los dones espirituales. Este mensaje resuena fuertemente hoy, ya que muchos aún luchan con la división y la confusión en sus comunidades. Al entender y abrirse a la actuación del Espíritu, los creyentes pueden encontrar un propósito común, superando diferencias y uniéndose para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro aspecto esencial que Pablo destaca es cómo el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a discernir la voluntad de Dios. En Gálatas, capítulo 5, habla sobre los frutos del Espíritu, como amor, alegría y paz, que emergen en la vida de quien vive bajo su influencia. Esta transformación no es solo personal, sino que también tiene un impacto profundo en las relaciones interpersonales y en la manera en que los individuos reaccionan ante el ambiente que les rodea. La presencia del Espíritu Santo permite que los cristianos actúen de forma contracultural, promoviendo un testimonio que atrae e inspira a otros, desafiando las normas del mundo. Además, el papel del Espíritu Santo es vital para la edificación de la fe individual. En Efesios, capítulo 1, Pablo menciona la importancia de ser sellados con el Espíritu, lo que representa la garantía de nuestra herencia como hijos de Dios. Este sello no solo garantiza una esperanza futura, sino que capacita al creyente en el presente, ofreciendo fuerza en momentos de prueba y revelación, en tiempos de incertidumbre. En la práctica, los cristianos son alentados a cultivar una relación personal con el Espíritu, permitiendo que Él guíe sus decisiones y acciones diarias, resultando en una vida plena y fructífera. Por último, es importante resaltar que el Espíritu Santo no actúa aisladamente. Las cartas de Pablo nos instruyen a vivir en comunión, considerando la unidad del Espíritu como un llamado a la acción. En Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse por la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este llamado resuena aún hoy, invitando a todos a colaborar mutuamente, reconociendo que cada uno tiene una contribución única para el cuerpo de Cristo. En un mundo que frecuentemente se divide, la atención al Espíritu Santo nos invita a ser agentes de reconciliación y amor, reflejando la verdadera esencia del Evangelio en la vida cotidiana. El apóstol Pablo dedicó buena parte de sus cartas a orientar a los cristianos sobre el papel del Espíritu Santo en sus vidas. Reconocer la voz del Espíritu Santo, conforme Él enseña, es esencial para los creyentes, pues esta percepción puede guiar a los fieles en sus decisiones diarias y fortalecer su fe. En su carta a los Romanos, Pablo enfatiza que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, mostrando la importancia de esta conexión íntima con el Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede identificar esta voz en medio del ruido cotidiano?
La primera manera de reconocer la voz del Espíritu Santo, de acuerdo con las enseñanzas paulinas, es a través de la paz que Él proporciona. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, menciona la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Este sentimiento de serenidad interior puede ser una señal poderosa de que el Espíritu Santo se está comunicando. Esta paz a menudo se manifiesta en momentos de conflicto o duda, ofreciendo consuelo y claridad. No se trata solo de una ausencia de conflicto, sino de una certeza interior que acompaña a las decisiones que tomamos. Otra manera de identificar la voz del Espíritu es por la palabra de Dios. Pablo frecuentemente anima a los cristianos a profundizar en las Escrituras, pues en ellas se encuentran la verdad y los principios que el Espíritu Santo usa para guiar la vida. En 2 Timoteo, Pablo afirma que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así, cuando los cristianos meditan en las Escrituras, el Espíritu Santo puede traer a la mente versículos o principios que se aplican a sus circunstancias presentes, ayudando en el discernimiento y la comprensión. Además, el apóstol Pablo menciona la importancia de la comunidad cristiana en la identificación de la voz del Espíritu. En su carta a los Corintios, habla sobre cómo los dones espirituales son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Al buscar consejo con hermanos y hermanas en Cristo, el creyente puede escuchar la confirmación o la corrección que el Espíritu Santo desea comunicar. Esta interacción comunitaria proporciona un espacio donde los creyentes pueden discernir la voluntad de Dios, sabiendo que el Espíritu actúa en unidad, promoviendo armonía y verdad en la fe. Por último, Pablo enseña que la experiencia personal con Dios es fundamental para reconocer la voz del Espíritu Santo. Esto incluye un espíritu de oración constante, como se indica en su carta a los tesalonicenses, donde recomienda orar sin cesar. A través de la oración, los creyentes crean un espacio de apertura y escucha, permitiendo que el Espíritu se mueva libremente en sus vidas. Esta práctica no solo fortalece la conexión con el Espíritu, sino que también promueve un espacio de sensibilidad para percibir sus direcciones y orientaciones claras. Antes de continuar explorando estas prácticas edificantes para cultivar nuestra conexión con el Espíritu Santo, ¿qué tal si te unes a esta comunidad en busca de crecimiento espiritual? Inscríbete ahora y acompáñanos en este camino de aprendizaje y descubrimiento, donde cada nuevo video trae una oportunidad de profundizar aún más en la presencia transformadora del Espíritu. Vamos juntos a fortalecer nuestra fe y discernir su voz en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en sus enseñanzas, enfatiza la importancia de una conexión constante con el Espíritu Santo, reflejando esta necesidad en varias de sus cartas. Para aquellos que buscan cultivar esta relación, es esencial establecer prácticas diarias que faciliten esta comunicación espiritual. Pablo enseñó que los creyentes son templos del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Esta afirmación nos recuerda que el Espíritu reside en cada uno de nosotros, creando un vínculo íntimo que debemos nutrir. Las prácticas que se establecen diariamente pueden convertirse en hábitos que fomentan esta conexión, permitiendo que la presencia del Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Una de las primeras prácticas diarias es la oración contemplativa. Esta modalidad de oración no solo implica hablar con Dios, sino también escuchar, abriendo el corazón a la guía del Espíritu. Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica. Al dedicar tiempo cada día para orar de manera consciente y tranquila,
los creyentes pueden crear un espacio propicio donde el Espíritu Santo pueda hablar y dirigir sus corazones. La clave está en la intención y la apertura, permitiendo que la voz del Espíritu fluya sin las distracciones del mundo exterior. La meditación en las Escrituras es otra práctica fundamental para conectarse con el Espíritu Santo. Reflexionar sobre las cartas de Pablo y otros textos bíblicos permite no solo adquirir conocimiento, sino también comprender cómo aplicar estos principios en la vida diaria. Al meditar en pasajes específicos, como el amor y la gracia que Pablo menciona en la carta a los Efesios, los creyentes pueden experimentar una profunda conexión con el propósito divino. Esta introspección, motivada por la búsqueda del Espíritu, transforma la comprensión y, por ende, la vida del creyente, guiándolo a decisiones más alineadas con la voluntad divina. Un enfoque práctico adicional que el apóstol Pablo sugiere es el servicio a los demás. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo enseña que los creyentes han sido llamados a la libertad, no para el propio beneficio, sino para servirse unos a otros por amor. Incorporar el servicio y la generosidad en la rutina diaria no solo construye comunidad, sino que también abre nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Al servir, los creyentes se alinean con los valores del reino de Dios, lo que a su vez profundiza su relación con el Espíritu, quien les da fuerza y guía en cada acto de amor y bondad. Finalmente, cultivar un ambiente de adoración y agradecimiento en el hogar o en la rutina diaria puede ser un poderoso catalizador para experimentar al Espíritu Santo. Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, habla de la importancia de enseñar y exhortar unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La alabanza constante no solo transforma el ambiente, sino que también abre corazones a la percepción del Espíritu. Incorporar momentos de adoración, incluso durante actividades cotidianas, puede hacer que la presencia del Espíritu Santo sea palpable, guiando y sosteniendo a los creyentes en su diario andar. En el contexto de las epístolas de Pablo, la importancia del silencio y la meditación es fundamental para aquellos que buscan una conexión más profunda con el Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de una vida espiritual alimentada por momentos de reflexión y escucha interior. A menudo, en un mundo saturado de ruido y distracciones, es esencial encontrar un espacio donde se pueda escuchar la voz de Dios con claridad. Pablo enseñó que, a través del silencio intencional, los creyentes pueden descubrir respuestas que a menudo pasan desapercibidas en la vorágine del día a día. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosos desafíos que lo llevaron a buscar momentos de soledad. Por ejemplo, en medio de la persecución y la oposición, él se retiraba a orar y reflexionar. En su carta a los Filipenses, Pablo da testimonio de cómo encontró paz en la oración, un espacio donde se presentaban sus preocupaciones y se escuchaban respuestas. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que también permite que las inquietudes se transformen en claridad. Así, el apóstol nos anima a buscar esos momentos de silencio donde el Espíritu Santo puede hablarnos de manera más profunda y directa. La meditación se convierte entonces en una herramienta vital para aquellos que desean sintonizar con la voz del Espíritu Santo. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo exhorta a los creyentes a estar en oración constante, lo que implica una disposición en el Espíritu para escuchar. La repetición de palabras y pasajes escritural es fundamental, ya que permite que el mensaje divino resuene en el corazón. Durante esos momentos de meditación, el Espíritu puede abrir áreas del corazón que a menudo quedan cerradas por el bullicio de
la vida cotidiana. Así, lo que hace falta es una disposición a desconectarse del ruido externo para recibir la sabiduría divina. Además, el apóstol Pablo enseña que la comunidad también juega un papel esencial en la escucha del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, él habla sobre la importancia de llevar las cargas los unos de los otros y ser guiados por el Espíritu. Esto indica que, a veces, la respuesta que buscamos no solo se revela en el silencio personal, sino también en el intercambio y la reflexión con otros creyentes. Así, momentos de silencio compartido en la comunidad, donde se busca la dirección del Espíritu, pueden resultar en claridad y confirmación de lo que se ha estado sintiendo individualmente. Finalmente, Pablo nos recuerda que la respuesta del Espíritu Santo puede manifestarse de formas inesperadas. En su carta a los Romanos, habla sobre cómo el Espíritu intercede por nosotros, especialmente cuando no sabemos qué pedir. Esto sugiere que el silencio y la meditación no son simplemente momentos de inactividad, sino que están repletos de expectativa y apertura a la revelación que viene a través del Espíritu. Cada instante dedicado a la escucha puede transformar la comprensión personal y guiar decisiones vitales, mostrando que, en el fondo, la relación con el Espíritu Santo es un viaje de descubrimientos continuos. La experiencia transformadora con el Espíritu Santo ha marcado la vida de muchos creyentes a lo largo de la historia. Estas experiencias, sin duda, resuenan con los principios que el apóstol Pablo enseñó en sus cartas, donde aboga por una relación cercana con el Espíritu. En la epístola a los Gálatas, Pablo destaca la importancia del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, entre otros. Las historias de personas que han sentido la dirección y la presencia del Espíritu Santo son testimonios de cómo estos atributos se manifiestan en la vida cotidiana, transformando corazones y renovando propósitos. Una de las experiencias más impactantes es la de una mujer que, tras años de lucha con la ansiedad y el miedo, decidió abrirse a la guía del Espíritu Santo. Ella relata cómo, durante un momento de oración, sintió una calma abrumadora que la envolvía como un manto. En ese instante, recordó las enseñanzas de Pablo en 2 Timoteo, donde se enfatiza que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esta revelación transformó su vida, llevándola a dejar atrás sus temores y a vivir con una nueva perspectiva de fe. Otra historia conmovedora proviene de un hombre que, en medio de una crisis familiar, sintió que su vida se desmoronaba. Mientras leía la epístola a los Filipenses, donde Pablo anima a vivir con alegría y gratitud, tuvo un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Una tarde, mientras buscaba consuelo en la oración, escuchó una voz suave que le decía que no estaba solo. Este momento de conexión lo llevó a restaurar sus relaciones familiares y a encontrar un sentido renovado para su vida, pacificando su alma atormentada. Un joven comparte cómo la experiencia de recibir el Espíritu Santo en su vida le proporcionó un sentido de dirección clara y propósito. Después de meses de dudas sobre su futuro, se dedicó a estudiar las epístolas de Pablo, especialmente la carta a los Romanos. Allí, Pablo habla de cómo el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Este joven descubrió una paz sobrenatural al decidir seguir el llamado que sentía en su corazón, lleno de confianza en que el Espíritu lo guiaría en cada paso de su camino. Finalmente, hay relatos de comunidades enteras que han sido transformadas al abrirse a la presencia del Espíritu Santo. Grupos que antes luchaban con divisiones internas han encontrado unidad a través de la oración y el entendimiento de los escritos de Pablo sobre el cuerpo de Cristo, donde cada creyente juega un papel vital.
Estos testimonios demuestran que el Espíritu Santo no solo impacta vidas individuales, sino que también edifica y fortalece la comunidad de creyentes, impulsándola hacia el propósito divino que Pablo tanto defendía en sus enseñanzas. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatizó la importancia de la comunicación con el Espíritu Santo, abordando no solo la oración como una práctica, sino como un diálogo significativo y transformador. Pablo creía que orar es una manera eficaz de establecer un vínculo personal con Dios, y esa comunicación puede profundizarse a través de oraciones dirigidas y sinceras. En la segunda carta a los Corintios, menciona que las oraciones son frecuentemente una forma de expresar nuestros anhelos y necesidades, pero también de conectarnos con la voluntad divina. Aprender a hacer oraciones efectivas es un paso significativo que cualquier creyente puede dar para sentir y reconocer la presencia del Espíritu Santo en su vida. Una oración poderosa debe comenzar con un corazón abierto, receptivo a la conducción del Espíritu. Pablo enseñó que la intencionalidad es fundamental. Esto significa abordar la oración no solo como una formalidad, sino como un espacio sagrado para escuchar y ser escuchado. Muchas veces la oración puede ser una lista de pedidos, pero Pablo anima a los creyentes a volverse hacia la gratitud y la adoración. Expresar aprecio por lo que Dios ya ha hecho y por quien Él es, alude al mundo espiritual que nos rodea. Cuando se utiliza la gratitud como base, se crea un canal más claro para la comunicación con el Espíritu Santo. Otro aspecto esencial es el silencio. Pablo, en su vida y ministerio, dio al silencio un papel fundamental en el discernimiento espiritual. A veces, en la búsqueda de respuestas o dirección, las voces a nuestro alrededor pueden volverse excesivamente ruidosas. El apóstol nos enseña que es vital encontrar un espacio de quietud donde podamos dejar de lado las distracciones y escuchar la voz suave del Espíritu. Este momento de silencio puede resultar en una clara percepción de lo que Dios quiere revelarnos, sea una palabra de aliento, dirección o incluso corrección. Además, las oraciones de intercesión son un medio poderoso de conectarse con el Espíritu Santo. Pablo frecuentemente se posicionaba en oración por los demás, demostrando que la intercesión no solo beneficia a aquellos por quienes oramos, sino que también nos acerca a la presencia divina. Cuando pedimos al Espíritu Santo que intervenga en favor de otros, nos convertimos en vasos de la gracia y del amor de Dios, permitiendo que el Espíritu trabaje a través de nosotros. Este acto de altruismo en la oración no solo edifica la fe de quienes intercedemos, sino que también fortalece nuestra relación y sensibilidad a lo que el Espíritu desea comunicar. Por fin, es importante recordar que la oración es un proceso continuo. Pablo nos recuerda en su epístola a los Filipenses que la oración debe realizarse en todas las circunstancias. Esta práctica continua nos desafía a desarrollar un estilo de vida donde busquemos la presencia del Espíritu Santo en cada momento, no solo en tiempos de necesidad. Al cultivar esta comunicación constante, podemos experimentar lo que significa vivir en sintonía con la voluntad de Dios, haciéndonos más aptos para reconocer y responder al mover del Espíritu en nuestros corazones y vidas. El apóstol Pablo, en sus epístolas, frecuentemente enfatiza la importancia de la orientación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, especialmente a la hora de tomar decisiones. En una sociedad repleta de opciones e incertidumbres, muchas personas enfrentan dilemas que pueden impactar no solo sus vidas personales, sino también su relación con Dios.
Pablo, en sus cartas, como en la epístola a los Gálatas, recuerda a los creyentes la necesidad de vivir en sintonía con el Espíritu. Al buscar esta divina orientación, los creyentes son capacitados para discernir entre lo que es correcto y lo que no agrada a Dios. La conexión con el Espíritu Santo se vuelve esencial para tomar decisiones que glorifiquen al Señor y traigan paz al corazón. En el contexto histórico de la época de Pablo, la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos, ya que era un ambiente donde prácticas paganas y visiones distorsionadas de fe permeaban la sociedad. La influencia de la cultura en la que vivían muchas veces llevaba a los creyentes a dudar en sus decisiones. El apóstol enseñó que, al dejarse guiar por el Espíritu, podían evitar las trampas del mundo a su alrededor. Los creyentes son llamados a reconocer que el Espíritu Santo no solo habita en ellos, sino que también actúa como consejero y protector en sus vidas. Esta comprensión se convertía en un ancla en tiempos de incertidumbre y conflicto. La práctica de la oración es una de las formas más significativas a través de las cuales los creyentes pueden buscar la sabiduría del Espíritu Santo. Pablo, en su carta a los Romanos, aborda la intercesión del Espíritu, afirmando que Él ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Esto enseña que, cuando las palabras fallan, el mismo Espíritu expresa nuestros anhelos ante Dios. En la práctica contemporánea, esto significa que, al encontrarse en medio de decisiones difíciles, los creyentes pueden volver al Espíritu Santo en oración sincera, permitiendo que Él los guíe de manera clara y amorosa, ayudando a encontrar la paz en medio de la confusión. Además de la oración, Pablo enfatizó también la importancia de la palabra de Dios como un recurso vital en la sabiduría del Espíritu. Él frecuentemente se refería a las Escrituras como una luz para el camino de los creyentes. En su enseñanza, es evidente que la meditación en las Escrituras proporciona un entendimiento más profundo de la voluntad divina. Para los seguidores de Pablo, esto involucra no solo leer, sino permitir que la verdad contenida en las cartas y enseñanzas sagradas penetre en sus mentes y corazones. Esta práctica no solo trae claridad en las decisiones, sino que también fortalece la fe y la confianza en la guía divina. Finalmente, el apóstol Pablo instruye que la comunidad de fe desempeña un papel vital en la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Cuando los seguidores de Cristo se reúnen, ofrecen apoyo, asesoramiento y discernimiento mutuo, creando un ambiente propicio para que el Espíritu actúe. Las interacciones y discusiones dentro de la comunidad también ayudan a los creyentes a percibir la dirección de Dios en sus caminos. Pablo, al escribir sus cartas, siempre animó la unidad y la comunión, pues sabía que estos elementos fortalecen la sensibilidad al trabajar del Espíritu Santo, entregando confianza y firmeza en las decisiones que moldean la vida de los creyentes. El apóstol Pablo, en sus cartas, destaca la importancia de discernir entre la voz del Espíritu Santo y otras influencias que pueden manifestarse en el cotidiano de los creyentes. En el primer siglo, las comunidades cristianas enfrentaban una variedad de presiones externas e internas que incluían filosofías engañosas, persecuciones y herejías. Pablo enfatizó que el Espíritu Santo, que habita en la vida de los creyentes, habla de manera clara y dirigida, guiándolos en la verdad y ofreciendo consuelo en momentos de duda. Sin embargo, identificar esta voz divina entre otras que pueden confundir es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica espiritual. Una de las diferencias principales entre la voz del Espíritu Santo y otras influencias es la naturaleza de esta voz. Pablo, en sus epístolas, trajo enseñanzas que revelan cómo la voz del Espíritu se caracteriza por una paz profunda,
y una certeza que trasciende el entendimiento humano, como escribe en Filipenses, donde aconseja no preocuparse, sino orar y confiar. Esta paz es una señal clara de que se está escuchando la orientación del espíritu, mientras que influencias externas, como la presión de la cultura o las expectativas sociales, generalmente generan ansiedad e inseguridad. El desafío está en reconocer esta diferencia sutil, pero vital, en la búsqueda de la verdad. Además, el apóstol Pablo ilustra que la voz del Espíritu también conduce al amor y a la edificación. En sus cartas, a menudo se refería al fruto del Espíritu, como se registra en Gálatas, mostrando que cualquier mensaje o influencia que lleve a la división o discordia no es de parte de Dios. La influencia del Espíritu Santo siempre promoverá la unidad y la construcción del cuerpo de Cristo, mientras que otras voces pueden generar confusión y división. Así, los creyentes son llamados a evaluar los mensajes que reciben a través de la lente del amor y la construcción mutua, típica del Evangelio. Otro aspecto fundamental a considerar es que la voz del Espíritu Santo a menudo desafía al oyente a crecer y a transformarse. Pablo exhortó constantemente a las iglesias a abrazar la santificación, y esta voz frecuentemente trae convicción personal, señalando áreas que necesitan cambio. En contraste, otras influencias pueden confortar la complacencia y perpetuar comportamientos dañinos. Es a través del Espíritu que los cristianos son impulsados a reflejar la imagen de Cristo, llevando al arrepentimiento y a la renovación. Esta transformación no es cómoda, pero es esencial para una fe viva y activa. Finalmente, el apóstol Pablo también enfatizó que la comunicación con el Espíritu Santo requiere práctica y apertura. Escuchar la voz del Espíritu no es algo que ocurre automáticamente. Es un proceso que involucra oración, estudio de la palabra y comunidad. En sus epístolas, Pablo animó a los creyentes a revestirse del Espíritu en cada aspecto de sus vidas, iniciando un diálogo que se vuelve más íntimo y claro. De esta forma, la sensibilidad al Espíritu Santo se cultiva a lo largo del tiempo, permitiendo a los creyentes discernir con más facilidad entre la voz auténtica del Espíritu y las muchas otras voces que compiten por atención. Este viaje de reconocimiento y respuesta se convierte en un aspecto transformador de la vida cristiana. El apóstol Pablo proporcionó diversas orientaciones prácticas sobre la importancia de cultivar una relación constante y significativa con el Espíritu Santo. En sus cartas, especialmente en Gálatas 5, versículo 25, Pablo indica que si vivimos por el Espíritu, también debemos caminar por el Espíritu. Esta es más que una simple instrucción. Es un llamado a una vida dinámica en la que el creyente no solo formula pensamientos y oraciones, sino que realmente busca una conexión viva y activa con la divinidad. Esto implica una atención cotidiana y deliberada, permitiendo que el Espíritu Santo guíe y motive cada acción y decisión. La relación con el Espíritu Santo se puede fortalecer a través de la oración y la meditación, prácticas que el apóstol Pablo también enfatizó en su epístola a los Filipenses, Filipenses 4, versículo 6. Al participar en una conversación sincera con Dios, los creyentes encuentran un espacio para expresar sus deseos y preocupaciones, así como para recibir la dirección divina. En este sentido, la oración se transforma en un diálogo constante, no solo en un acto de petición. Este intercambio efectivo permite que el Espíritu Santo influya en la vida diaria del creyente, susurrando claridad en medio de la confusión y ofreciendo paz en tiempos de incertidumbre. Pablo también recuerda a los cristianos que el reconocimiento diario de la presencia del Espíritu Santo es fundamental. En 1 Corintios 12, en su enseñanza sobre los dones espirituales,
enfatiza que cada creyente ha recibido un don específico que debe ser utilizado para el bien común. Esta idea de don espiritual sugiere que el diálogo con el Espíritu no solo se centra en la edificación personal, sino que también busca el crecimiento y el enriquecimiento de la comunidad de fe. Una relación activa y significativa con el Espíritu Santo involucra, por lo tanto, el servicio a los demás y la obra en conjunto dentro del cuerpo de Cristo. Además, mantener un corazón receptivo juega un papel vital en esta conexión. En Efesios 4, versículo 30, Pablo advierte sobre la importancia de no contristar al Espíritu Santo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, actitudes y pensamientos, asegurándonos de que estén alineados con lo que Él desea. Al crear un ambiente en el que el amor, la paciencia y la bondad prevalezcan, los cristianos pueden percibir la voz del Espíritu de una manera más clara. La identificación de los bloqueos espirituales, como el resentimiento o la falta de perdón, se convierte en un elemento crucial para mantener esa relación vibrante. Finalmente, saber que el Espíritu Santo está dispuesto a guiar y consolar es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. En Romanos 8, versículo 26, Pablo asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Esto subraya la compasión divina y el deseo de participar en la vida de cada creyente. Al fomentar una relación significativa y constante con el Espíritu, los fieles pueden experimentar no solo una guía divina, sino también un sentido profundo de conexión y apoyo en todas las áreas de sus vidas. Hoy hemos aprendido cómo hablar con el Espíritu Santo y reconocer su respuesta en cuestión de minutos, destacando la importancia de esta conexión espiritual en nuestra vida diaria. La clave es abrir nuestro corazón y ser receptivos a su voz, permitiendo que su guía transforme nuestra existencia. Te animo a reflexionar sobre cómo puedes integrar esta práctica en tu rutina diaria y, si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para seguir profundizando en estudios bíblicos y dejar tus comentarios con opiniones y preguntas. Me encantaría saber de ti. Hasta la próxima y que el Espíritu Santo te acompañe siempre.